Te lo bendiga, hermano y amigo. Muy buenas tardes. Que la bendición de Dios, que la que enriquece y no haya de tristeza con ella, esté sobre todos ustedes. Que el Señor los bendiga con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos permite despertar, respirar, andar, caminar, hablar, movernos, trabajar, descansar y todas las cosas, compartir con nuestra familia y seres queridos. Le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones, porque todas estas bendiciones vienen del Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación, como está escrito, toda buena dádiva y todo perfecto procede de nuestro Dios. ¿Ok? Le pido a Dios que sea Él utilizándome en esta hora por medio de este canal del Rincón de Dios para poder transmitir, propagar, proclamar su palabra y que muchos sean edificados a través de ella. Que Dios me permita en esta hora, en este tiempo, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, y que solamente se me dé hablar a Cristo y este crucificado. Se lo pedimos todo, se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, seguimos en el Evangelio de Juan como frecuentemente lo hacemos. Esta vez vamos a estar en Juan 16, en Juan del 16 al 21. Recordemos que venimos del milagro increíble de la alimentación de los 5.000 hombres. Recordemos que dijimos que posiblemente, muy posiblemente, podrían haber mucho más de 10.000 personas, ya que por estar en el contexto hebreo, por la cultura hebrea, las mujeres no son muy tomadas en cuenta, ¿ok? Ni los niños. Entonces posiblemente Jesús alimentó en ese momento a mucho más de 5.000 personas. Ok, digo también que estas personas, ¿verdad?, que recibieron este milagro, estaban buscando a Jesús por razones equivocadas. Ellos lo estaban buscando por los beneficios que querían sacar de Jesús. Pero ellos no vieron nunca a través de ese milagro la verdadera identidad de mi Señor Jesús. Cuando uno pierde de vista la verdadera razón de un milagro, uno en verdad no está aprovechando ese milagro como debe aprovecharlo. Uno no está viendo lo que Dios quiere hacer verdaderamente en uno a través de ese milagro. Y esta era la condición de estas personas que fueron saciadas y que vieron ese milagro, pero que, como vamos a ver en los siguientes videos, no se convirtieron verdaderamente a Cristo porque lo estaban buscando, como ya habíamos dicho, por razones equivocadas. Entonces, bueno, aquí en este pasaje, la semana pasada, vimos también la omnisciencia de mi Señor Jesús cuando mi Señor le dice al apóstol Felipe: ¿cómo haremos para darle comida tanto? Y dice en la misma escritura que él lo dijo para probar a Felipe, porque ya sabía lo que había de hacer. Entonces vimos un poco eso, vimos también cómo mi Señor Jesús no busca gloria de hombre, ya que después de ver ese milagro quisieron apoderarse de él para volverse rey, y mi Señor lo que hizo fue que se escabulló de allí a un lugar y se apartó para estar solo.
porque como ya lo había dicho en los pasajes anteriores, el gloria de hombre no recibe. Mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, no recibe gloria de hombre, ¿ok? Así que cuando estos hombres quisieron apoderarse de él para aprenderle, él fue a un lugar solo y se apartó, ¿ok? También podemos apreciar un poco en el pasaje el poder de mi Señor Jesús, el poder de su palabra, el poder que emana de él como Dios único y verdadero. Porque ¿quién puede, sino Dios, multiplicar algo? ¿Quién puede a partir de algo duplicar eso? ¿Quién puede de la nada hacer muchos panes? Sino solo Dios. Entonces aquí vemos una muestra de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y bueno, en ese contexto, después del milagro, de este increíble milagro, ¿verdad? Y de que tantas personas quedaron saciadas con tan poquitos panes y con menos peces, ¿verdad? Porque eran 7 panes y 2 peces. Y recordemos que sobraron 7 o 12, si mal no recuerdo, canastas de panes de los que se repartido ya todos los panes. Entonces vamos al fragmento que nos compete hoy. La Biblia lo titula Jesús anda sobre el mar. Le podemos titular nosotros el Rey del Mar, o el Rey de la Naturaleza, o el Soberano de la Tierra. Cualquiera de estos títulos le caería muy bien a esta enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Estamos en Juan 6, del 16 al 21. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento, con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba, sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ok, fíjense bien, le damos gloria a Dios primero por su palabra. Y en este versículo vamos a ver otro sorprendente milagro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuevamente, por medio de las obras de mi Señor Jesús, que Él es quien dice ser el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel, el profeta de profetas, el Mesías que había de venir, el enviado de Dios. Vamos a ver en este pasaje, por medio de este milagro, la deidad nuevamente de mi Señor Jesús. Comenzamos con el versículo 16. Al anochecer decidieron sus discípulos al mar. Ok, al anochecer de ese mismo día que ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde muchos fueron saciados, más de 5,000 personas, ¿verdad? Al anochecer, ese mismo día, los discípulos se entraron en el mar, descendieron, dice aquí, sus discípulos al mar.
Y entrando, dice el versículo 17, una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Ok? Jesús no estaba con ellos. Jesús dice la palabra que ya ellos entraron en el mar, ¿verdad? Luego del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos entran en el mar en una barca y ya era oscuro y Jesús no había llegado, no estaba en ese lugar con ellos y se levantó el mar, hubo una gran tempestad y hubieron vientos muy fuertes, ¿verdad? Aquí podemos apreciar algo, hermanos y amigos, que a veces, digamos la mayoría del tiempo, se puede decir, los siervos de Dios pasan por pruebas, por tempestades, por desiertos, por cosas inesperadas, porque los discípulos no andaban en pecado, los discípulos no habían hecho nada malo, ¿verdad? Los discípulos no andaban en desobediencia, pero vemos que ellos entran en la barca seguramente por mandato de nuestro Señor Jesús, para que dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ellos entraron en la barca a razón de que querían volver a Capernaum, ¿verdad? Y vemos que se levanta esta fuerte tormenta. Ahora, hay que ver algo, los discípulos no estaban en pecado, los discípulos no estaban desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos no estaban en desobediencia. Entonces, aquí surge esta pregunta, ¿por qué los discípulos tuvieron que pasar por esta prueba? Todos los siervos e hijos de Dios, mientras estemos aquí en la tierra, hermanos y amigos, vamos a pasar por pruebas. Es necesario. Dice la palabra en 1 de Pedro, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que ha venido para probarlos como si cosa extraña aconteciera. Antes bien, en la medida que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos para que cuando Él se manifieste en gloria os regocijéis con alegría. Lo que le quiero decir con esto es que aunque el hijo, el siervo, la sierva o la hija de Dios esté en completa obediencia a Dios, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Pongo otro ejemplo del Antiguo Testamento, uno que todo el mundo conocemos y que siempre recordamos a menudo porque es una historia increíble, la historia del justo Job, ¿verdad? Como este hombre que recibió testimonio del mismo Dios de que no había hombre más recto que él en toda la tierra, ¿verdad? Padeció tanto siendo el justo. Ahí vemos que los siervos de Dios, a pesar de que anden en rectitud, van a padecer. Mi Señor, otro ejemplo de esto que podemos dar del Antiguo Testamento también, por cierto, José, el príncipe de Egipto, el príncipe de Egipto, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, ¿verdad? Vemos como él era un hombre justo, vemos como él siempre, digámoslo así, hizo lo que le agradaba a Dios y vemos todo lo que pasó.
y vemos todo lo que pasó. Los hermanos lo vendieron, fue puesto preso injustamente a causa de la mujer de su amo, de Potifar, y vemos todo el proceso que pasó, siendo él justo. Y vemos que también atravesó por muchas tormentas, por muchos desiertos, por muchas dificultades, pero Dios, al igual que a Job, también lo restituyó y le dio mucho más, porque ellos padecieron según el propósito de Dios. A veces es necesario padecer según el propósito de Dios para que Dios nos lleve por medio de ese padecimiento a donde Él quiere que nosotros estemos, para que le sirvamos mejor y le glorifiquemos, como fue el caso de Job y el caso de José, que gracias a él sobrevivieron muchas personas, incluyendo su familia, porque el plan de Dios era que él, estando en este puesto donde Dios lo había colocado, de mano derecha de Faraón, proveyera muchos alimentos, incluyendo a la familia de él, a Jacob y a sus hermanos. Entonces, también aprendemos, por ejemplo, de José, que lo que el mundo nos hace para mal, Dios lo puede tornar para bien. Es como dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Entonces, lo que quiero dar a entender es que no porque por estar en rectitud delante de Dios, sino por caminar con Él en integridad, no te van a ver pruebas y no van a haber tempestades. El mejor ejemplo de esto siempre es y será nuestro Señor Jesucristo. El hombre más recto que ha pisado la tierra, y luego de ser bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue sentado. El hombre más justo en la tierra y del cual Dios dio testimonio de que era su Hijo amado, en el cual Él tenía toda su complacencia, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, un nombre que es sobre todo nombre, de cual toda rodilla se doblará. Entonces, fíjense bien, los padecimientos en la vida del cristiano no siempre son por desobediencia. A veces padecemos según la voluntad de Dios, para que Dios nos coloque o nos lleve a donde Él nos quiere llevar, o nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar, de acuerdo a su beneplácito, al buen afecto de su voluntad. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Mi Señor Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo, pero también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que en una de sus cartas dice: yo Pablo, yo apóstol de Jesucristo, preso de Jesucristo. Pablo nos dice en esa carta, no me acuerdo creo que es la carta a los Filipenses, que él está preso a causa de Jesucristo, por causa de su Señor. Él no está preso ni porque los romanos lo pusieron preso, ni porque había hecho algún mal, ni porque nada de eso. Estaba preso por voluntad de Cristo para poder evangelizar también en la prisión. Y que eso le queda de testimonio a los hermanos de esa zona. Entonces, mi querido hermano y amigo, a veces nos encontramos en situaciones incómodas, o los cristianos se van a encontrar con situaciones incómodas, adversas, que los saca de su zona de confort, pero esto no quiere decir que el cristiano esté en pecado o que el cristiano esté haciendo algo malo. Simplemente a veces es la voluntad de Dios que padezcamos a causa de la justicia, como dice la palabra,
bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Grande es su galardón en el reino de los cielos, porque así hicieron con los profetas antes que ustedes. Entonces, es un privilegio tener parte en los sufrimientos de Cristo. Entonces, encontramos esta escena donde los apóstoles se suben a esta barca, ¿verdad? Ya muy oscuro, dirigiéndose a Capernaum, que era como el centro de operaciones de mi Señor Jesús. Allí de allí él salía, allí él se ubicaba, allí era que él más, por esa zona era que él más andaba, ¿verdad? Y ellos iban para allá. Cuando se levanta esta tormenta en el océano, en el mar, sin razón aparente. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra esto, que a pesar de que estemos haciendo la voluntad de Dios, no por eso nada nos va a pasar ni nada nos va a tocar, porque mi mismo Señor Jesús lo dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no nos asombremos, o mejor dicho, el pueblo de Dios no se debería sorprender cuando pase por pruebas, a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, porque muchas veces caemos en esto o podemos caer en esto pero si yo le sirvo a Dios, si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, porque Dios en su soberanía permite que padezcamos para glorificarse Él, permite que padezcamos para perfeccionarnos también, porque dice la palabra que Cristo, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Y siendo perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para todo aquel que le cree. Entonces, Dios, como es un dicho muy usado, pero Dios sabe lo que hace, hermano. Si Dios te permite pasar por esa prueba, por ese desierto, por esa, por ese, por esa tormenta, Él va a estar contigo y te va a ayudar a salir de ella, ¿ok? Recordemos que Dios es fiel y no permitirá que seamos probados o tentados más de lo que podemos soportar. Y con la tentación volverá la vía de escape para poder resistirla. Entonces recordemos que tenemos un Dios que es soberano y que siempre está a control de todo. ¿Ok? Dice versículo 18, y se levantaba el mar con gran viento. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Fíjense bien, cuando ya habían remado una cierta distancia, ¿verdad? Vieron a Jesús acercarse, caminar sobre el mar y tuvieron miedo. En otros pasajes creían que era un fantasma y bueno, y todo eso, pero dice que se atemorizó su corazón, que tuvieron miedo a ver que el Señor Jesús venía caminando en el mar. Entonces, claro, en esa tribulación que ellos tenían en ese momento, con las olas y el mar y esta ventisca fuerte que se le había levantado, de repente ellos ven a alguien venir y obviamente se asustaron, o sea, reaccionaron naturalmente, pues, por todo lo que estaban pasando. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Fíjense bien, cuando mi Señor Jesús vio que ellos tenían miedo, Él dice: yo soy, no temáis. Fíjense bien, otra vez mi Señor Jesús les está diciendo quién es Él. Él les está revelando allí su identidad,
su deidad. Hey, miren, yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que es y que ha de venir. Yo soy su Dios, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que ciertamente se le presentó a Moisés como yo soy el que soy. Y mi Señor Jesús le dice, yo soy, no temáis. En la Biblia, hermanos, esta frase de no temáis está escrita 365 veces, hermano. Podemos usar un no temas para cada día. Entonces, recordando un poco lo que él le dice a Josué, no temas porque yo estaré contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Recordando tantos versículos que con lo que el Dios de Israel le dice a su pueblo que no tema. Entonces, fíjense cómo se presenta mi Señor Jesús. Yo soy, no temáis. Entonces se presenta nuevamente nuestro Señor Jesús como el Dios de Israel, como el Dios omnipotente, como el Dios eterno. En ese momento, yo soy, no temáis. Como dice Isaías, no temas porque yo estaré contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro posto auxilio en la tribulación. No temeremos a lo que no puede hacer el hombre, aunque las montañas se muevan, aunque el mar se mueva, aunque la montaña se mueva al mar, no temeré. Entonces, mi Señor se les presenta de esta manera extraordinaria, andando por el mar. Y no solamente andando por el mar, sino declarando su deidad, su divinidad, identificándose como el Dios de ellos. Identificándose, pero al mismo tiempo obrando conforme a esa palabra que le acaba de decir, porque él le dice yo soy, pero ¿qué está haciendo él caminando por el mar, hermano? ¿Y quién puede caminar por el mar sino Dios? En el libro de Job, que casualmente lo mencioné, que les mencioné hace poco, dice que Dios anda sobre el mar. ¿Y quién andaba sobre el mar ahí? Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos y amigos, aquí mi Señor Jesús nuevamente, como en todo el libro de Juan, Él se nos presenta como el Dios de Israel, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel que tiene control y dominio sobre la naturaleza. Entonces, y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, nos dice. Cualquier tormenta, hermano, cualquier dificultad, cualquier desierto, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, podemos atravesar cualquiera de estas cosas. Recordemos este hermoso versículo que dice que si pasa por las aguas no nos vamos a ahogar, y si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. Recordemos que si estamos con el Dios de Israel, ninguna de estas cosas nos tocará. Recordemos, como dice el Salmo 91, que ninguna pestilencia de este siglo tocará nuestra morada, porque estamos bajo las alas del Omnipotente. Entonces, podemos ver que como mi Señor Jesús no solamente se identifica como el Dios Todopoderoso de Israel, sino que en ese momento obra conforme a su deidad, obra conforme a la palabra que Él está declarando, porque es muy fácil, sería muy fácil declarar yo soy, pero no hacer nada que lo respaldara. Pero fíjense bien, mi Señor Jesús
declara, no temas, yo soy, caminando en el mar. Y como les dije, en Job aparece que es Dios el que camina por las aguas. ¿Quién camina por las aguas sino Dios? Entonces, como pueden ver, mi Señor Jesús está respaldando lo que Él les acaba de decir a los discípulos con lo que Él está haciendo. Claro, es como yo les he dicho en videos anteriores, mi Señor Jesús nunca dijo algo, ¿verdad?, que Él con sus hechos no hubiera respaldado. Él no es como un hombre común y corriente como nosotros, que aunque somos hijos de Dios, a veces nos equivocamos y decimos una cosa hoy, pero hacemos lo contrario mañana. Él no es así. Él dice, ¿verdad? Y conforme a su palabra, Él obra. Él les está diciendo, declarando, hey, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hey, yo soy el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza. Hey, yo soy ese Dios. Le está diciendo, yo soy el Dios eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Y les está diciendo, no temas. Pero también lo está demostrando con este hecho sorprendente de caminar sobre las aguas, que esto solamente lo puede hacer nuestro Dios, el Dios de Israel. ¿Ok? Y como dije antes, no importa la adversidad, no importa la tempestad, no importa el momento malo que estemos atravesando, si en nuestra barca está nuestro Señor Jesucristo, siempre saldremos a flote, ¿ok? Porque Él tiene poder para vencer cualquier cosa adversa que se nos pueda levantar. Inclusive, como vamos a ver en este pasaje, aunque se nos levante la naturaleza misma en nuestra contra, si Dios es con nosotros, no tenemos nada que temer porque en Cristo somos más que vencedores, ¿ok? Entonces, podemos ver nuevamente la declaración de la deidad de mi Señor Jesucristo, la declaración de su identidad, y no solo eso, sino una prueba contundente de que Él es quien Él dice ser. Y esto es algo que hay que apreciar porque este milagro solamente lo contemplaron sus discípulos. Nadie más contempló este milagro. Recuerden que ya era muy de noche y los discípulos estaban en una barca acá, camino a Capernaum. O sea, nadie más contempló este milagro sino solamente los discípulos de mi Señor Jesucristo. Entonces, como dice mi Señor Jesús, a ellos, a los discípulos, le era dado conocer los secretos del reino. A los discípulos le fue revelado que él era el Dios de Israel, pero a los otros no se les reveló de esa forma, ¿ok? Entonces, muy importante esto. Vamos a ver. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, versículo 21, con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Fíjense bien. Fíjense que el propósito de todo eso que pasó era que ellos vieran la deidad de mi Señor Jesús. Era que ellos vieran y contemplaran la gloria de Dios por medio de mi Señor Jesús. Era que ellos vieran que mi Señor Jesús verdaderamente era el gran yo soy. Ese era el propósito de esto. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense que en el versículo 21 lo que nos sigue diciendo es que entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba.
O sea, toda esa tormenta, todo ese alboroto, todo lo que se formó ahí tenía como objetivo que los discípulos conocieran, que los discípulos confirmaran y se afirmaran más en Cristo, que reconocieran que Él era el yo soy. Ese era el objetivo de eso, por eso que ellos se montaron en la barca y acto siguiente se prende toda esa ventisca y esa fuerte tormenta. Porque ese era el plan de Dios, porque ese era el plan de Cristo, para que ellos vieran que Cristo era el gran yo soy, para que ellos vieran que Cristo no solamente hablaba, sino que Él también con sus hechos respaldaba lo que Él decía. Porque estaba caminando en el agua y se le presentó y dijo, no teman, yo soy, no temáis. Entonces, todo este suceso se originó para que ellos contemplaran eso. Fíjense bien, ellos no, como dijimos al principio, no habían hecho nada malo, no estaban en pecado ni en desobediencia, pero para que el nombre de Dios fuera glorificado, pero para que ellos conocieran realmente quién había estado con ellos todo este tiempo, quién estaba con ellos. Eso tenía que ser así. Entonces, a veces, hermano y amigo, ya para concluir, las pruebas, las dificultades, lo que uno pasa, que uno a veces no entiende por qué le pasa, es para que nosotros conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida. Es para que nosotros conozcamos quién es el que está con nosotros. Es para que nosotros estemos confiados y confirmemos y reafirmemos que Cristo es el Señor y que no hay nadie mayor que Él puede solucionar cualquier problema que podamos tener, que Él puede ayudarnos a atravesar cualquier tormenta que se nos pueda venir, que Él puede ayudarnos a cruzar cualquier desierto que tengamos que cruzar. Pero siempre que un hijo de Dios pasa eso, hermano y amigo, como en este caso los apóstoles, siempre que un hijo de Dios pasa eso, es según el plan de Dios, es según el propósito que Dios tiene para nosotros. Es para mostrar su poder, es para mostrar su gloria, como ya vimos en el caso de Job, en el caso de José, en el caso de nuestro mismo Señor Jesús. Y tenemos que estar, como dice la palabra, confiados, porque es Dios el que está en nuestra barca, porque es el Dios que hizo todas esas maravillas en Egipto para libertar a su pueblo de la esclavitud de Faraón, porque es el Dios que creó los cielos y la tierra y que le puso a los mares límites, porque es ese Dios que no conoce imposibles, porque para Él todo es posible, porque es ese Dios que se le presentó a los discípulos caminando por el mar y declarando su poder, su deidad, su eternidad, diciendo yo soy, no temáis. Si ese Dios es con nosotros, hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Él y no hay nada malo que nos pueda pasar que no esté bajo el control de nuestro omnipotente Dios y Padre, para que su nombre sea glorificado y para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Este milagro que vimos a continuación, que estamos escudriñando, ciertamente se dio para que los discípulos conocieran que Jesús era el gran yo soy. Es igual que el milagro de la resurrección de Lázaro, que Dios mediante veremos en algunas semanas, si Dios quiere y lo permite.
Eh, Jesús mismo lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y Lázaro llevaba 3 días muerto, pero ese fue el propósito de Dios para que vieran que el Hijo, que Cristo, tenía el poder inclusive sobre la vida y sobre la muerte, como el mismo Jesús lo dijo, el Hijo da vida a quien Él quiere. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Entonces, como yo les vengo comentando ya hace algunos videos, y no me cansaré de repetir, Cristo siempre respaldó sus palabras con sus hechos. Cristo no solamente era que Él sabía y escuchaba la palabra de Dios y la repetía tal cual, con autoridad, con poder, como Él siempre lo hacía, sino que Cristo también obraba conforme a esa palabra, vivía conforme a la palabra que Él declaraba y profesaba, conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto era algo evidente, como en el pasaje que acabamos de ver. También lo pudimos contemplar. Mi Señor Jesús se le presenta como el gran yo soy, pero no solo se le presenta como el gran yo soy, sino que con ese milagro sobrenatural que los discípulos estaban viendo, que vieron a mi Señor Jesús caminando por las aguas, a ellos les quedaba claro que Jesús tenía que ser tenía que ser el que él decía ser, porque ¿quién más podía andar por las aguas sino Dios? Es igual que Moisés. Cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta en una zarza ardiente y esta zarza no se consumía por el fuego. ¿Quién más puede ser eso sino Dios? Dios solo no se le presenta a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él lo dice, pero después él se lo demuestra. Después él le dice, mete la mano en el costado. Y cuando la saca está full de lepra. Y él le dice, vuelve a meter. Y cuando la saca está sana. Y él le hace algunas señales ahí. Nuestro Dios de Israel a Moisés. O sea, y así igual actúa mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús dice, hey, yo soy, no temáis. Y acto siguiente, no, y en ese momento Él venía caminando por las aguas, entonces era una confirmación de lo que Él estaba diciendo con su boca. Hey, no tengan miedo, porque miren, déjame aquí, yo soy el que soy. Entonces, obviamente, todo esto lo orquestó nuestro Dios y Padre para que los discípulos, y solo los discípulos, contemplaran la deidad de Jesucristo y contemplaran el poder de Dios. Solo los discípulos, solo los llamados y escogidos por Dios vieron ese milagro tan increíble, porque para que ellos creyeran y se convencieran genuinamente, sinceramente, de que Jesús era el que había de venir, de que Jesús no era ningún falso profeta, ni nadie que decía ser algo que no era, sino que Jesús mismo, con sus hechos, como él dice, recordemos que si nos vamos un poco más atrás a los testigos de Cristo, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Él dice que uno de sus testigos son las obras que él hace. Las obras que él hace dan testimonio de quién él es. Y aquí Cristo
reafirma esto. La obra que él estaba haciendo, ese milagro de caminar por las aguas, estaba dando testimonio de quién era él. Y, y, y él, junto con ese testimonio que da la obra de caminar por el agua, él les está declarando: yo soy. Todo judío de esa época tenía que tener muy claro que ese nombre, yo soy el que soy, era el nombre eterno de Dios, porque así se le presentó a Moisés. Ese nombre para ellos era algo sagrado. Yohei Bajei, Yahvé, eso era un nombre para ellos sagrado, y Jesús, como buen judío que era, Jesús lo sabía. Jesús sabía que ese nombre era algo sagrado, que él estaba declarando algo que ningún otro hombre había declarado. Y no solamente declarado algo que otro hombre no había declarado, sino haciendo algo que ningún otro hombre ha hecho ni hará, que es caminar por las aguas. Entonces mi Señor Jesús sabía perfectamente quién era Él, cuál era su deidad, y ciertamente él se las quiso manifestar a los apóstoles por medio de ese milagro. Y todo ese suceso que vivieron los apóstoles, de esa tormenta que los agitó y ese temor que ellos vivieron, todo eso fue orquestado por Dios para que ellos contemplaran la divinidad y deidad de mi Señor Jesucristo y creyeran más fuertemente en Él y no tuvieran duda de que Él era yo soy, de que Él era el Hijo de Dios viviente, de que era el Mesías. Entonces, bueno, hermano, ya para terminar este pasaje que tenemos aquí, como muchos otros, y en el libro de Juan la mayoría, nos muestra que Cristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y este pasaje nos demuestra que Cristo es el único Dios verdadero, como dice la Escritura. Y bueno, este pasaje nos afirma que nosotros creemos en un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su soberana voluntad. Entonces, amigos, para concluir, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Creamos en Cristo, confiemos en Él, amémoslo a Él, busquémoslo a Él, porque ciertamente si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, igual van a venir problemas, dificultades, igual van a venir tormentas, malos días, pero si no lo tenemos a Él, no vamos a saber sobrellevar todas las cosas que por estar en este mundo caído vamos a tener que vivir sí o sí. Pero si lo tenemos a Él, a pesar de los malos momentos, de los malos días, de los desiertos, de las tempestades que tengamos que atravesar, vamos a estar confiados y al final de todo vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Recuerden, hermanos, que el final del versículo fue que después que Cristo llegó a la barca, ellos llegaron a la orilla, ellos llegaron a donde ellos querían llegar. Entonces recordemos, hermanos, que a pesar de los problemas que podamos tener en la vida, si Cristo es nuestro capitán, si Cristo es nuestro guía en el desierto, si Cristo es nuestro ayudador, vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar para que su nombre sea glorificado y para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén y amén.